Taiwán es una isla del este de Asia con una situación geopolítica única y una historia bastante complicada. Aunque en la práctica funciona de manera completamente autónoma, con su propio sistema de gobierno, leyes, moneda y ejército, China reclama la isla como parte de su territorio, generando una tensión constante en la región y creando una especie de limbo para Taiwán. La razón detrás de esta situación se remonta a la Guerra Civil China de mediados del siglo XX. En aquellos tiempos, había dos bandos en conflicto en China, los comunistas, liderados por Mao Zedong, y los nacionalistas, encabezados por el partido Kuomintang bajo el liderazgo de Chiang Kai-shek. Durante años, ambos grupos se enfrentaron por el control del país. Finalmente, en 1949, los comunistas lograron imponerse y establecieron la República Popular China en el continente. Los nacionalistas, derrotados, se refugiaron en la isla de Taiwán, que estaba bajo control chino desde 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, tras haber sido una colonia japonesa. Una vez establecidos en la isla, los nacionalistas formaron su propio gobierno en Taiwán, llamado la República de China, y por un tiempo ambos gobiernos, tanto el del continente como el de la isla, afirmaron ser la verdadera China. Al principio, muchos países occidentales y la ONU reconocieron a Taiwán como el legítimo representante de China, ya que veían con recelo al gobierno comunista de Mao. Sin embargo, en 1971, la ONU cambió su posición y reconoció a la República Popular China como el único gobierno legítimo de China, retirándole el asiento a Taiwán en el organismo. Desde ese momento, la mayoría de los países dejaron de reconocer oficialmente a Taiwán como un país independiente debido a la presión de Pekín, aunque la isla siguió funcionando como un país separado y construyendo su propia identidad y sistema de gobierno. A pesar de su falta de reconocimiento oficial, Taiwán comenzó a diferenciarse cada vez más de China. Durante las décadas de 1970 y 1980, la isla pasó de ser una dictadura bajo el Kuomintang a una democracia moderna. Hoy en día, Taiwán es uno de los pocos lugares en Asia con un sistema democrático sólido y con derechos y libertades individuales para sus ciudadanos. Este cambio en su sistema político también afectó la identidad de los taiwaneses, que, aunque culturalmente compartían muchas raíces con China, comenzaron a desarrollar una identidad nacional única. Muchos de los habitantes actuales de Taiwán se consideran taiwaneses más que chinos, y gran parte de la población ha crecido bajo un sistema democrático, diferente del régimen comunista de China continental. Además, a nivel económico, Taiwán se ha convertido en una de las potencias mundiales en el sector tecnológico, especialmente en la fabricación de semiconductores. Esta industria es crucial porque los semiconductores son necesarios para casi todos los dispositivos electrónicos modernos, desde teléfonos y computadoras hasta autos y electrodomésticos. La empresa TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, con sede en Taiwán, produce la mayoría de los microchips avanzados utilizados en el mundo, lo que hace que la isla sea un punto clave para la economía global. Este hecho, a su vez, aumenta el interés de muchos países en la estabilidad de Taiwán, ya que la tecnología que produce es fundamental para sus economías y para la innovación a nivel mundial. Uno de los aliados más importantes de Taiwán es Estados Unidos, aunque la relación es un poco complicada. Desde hace años, Estados Unidos ha brindado apoyo a Taiwán, especialmente en el ámbito de la defensa. Aunque oficialmente no reconoce a Taiwán como un país independiente para no tener problemas diplomáticos con China, Estados Unidos mantiene una relación cercana con la isla. Existe incluso una ley, llamada la Ley de Relaciones con Taiwán, que permite a Estados Unidos vender armas a la isla para ayudarla a defenderse en caso de un ataque. Esta ley no obliga a Estados Unidos a intervenir directamente, pero sí establece que podría ayudar a Taiwán en caso de una invasión china. Esta relación es muy importante para Taiwán, ya que le da un respaldo en su defensa y equilibra la presión que recibe de China. Desde el punto de vista de China, Taiwán es una cuestión de integridad territorial. Para el gobierno de Pekín, la reunificación con Taiwán es un objetivo a largo plazo y han dejado claro que, de ser necesario, están dispuestos a usar la fuerza para lograrlo. Durante el gobierno de Xi Jinping, China ha intensificado su postura hacia Taiwán y ha aumentado la presión militar en la región, realizando ejercicios militares cerca de la isla como una advertencia y mostrando su capacidad de ataque en caso de que Taiwán intentara formalizar su independencia. Estos movimientos han aumentado las tensiones en el estrecho de Taiwán, una zona por la que pasan rutas comerciales clave, y han generado preocupación en países vecinos y en la comunidad internacional, que temen que un conflicto en esta región pueda desestabilizar la economía global. A nivel interno, la mayoría de los taiwaneses se siente cómoda con el estatus actual, conocido como el statu quo, es decir, funcionar como un país independiente sin declararse oficialmente como tal para evitar un conflicto con China.
Aunque hay un sector de la población que sueña con una independencia formal, la mayoría prefiere mantener la paz y la estabilidad en la isla, evitando un enfrentamiento directo con el gobierno chino. Esta situación ha llevado a Taiwán a convertirse en una especie de país no oficial, con una autonomía de facto pero sin un reconocimiento formal por parte de la mayoría de los países. A pesar de esto, Taiwán sigue desarrollándose y construyendo su propia identidad, diferenciándose cada vez más de China. El caso de Taiwán es particularmente delicado porque está atrapado entre dos fuerzas globales: China, que es una potencia económica y militar, y Estados Unidos, que es su principal aliado pero que también tiene intereses estratégicos en la región del Indo-Pacífico. El apoyo de Estados Unidos es clave para Taiwán, pero también aumenta las tensiones con China, ya que el gobierno de Pekín considera que la presencia militar estadounidense en la región es una amenaza directa. Esta situación ha llevado a que tanto China como Estados Unidos refuercen su presencia en el área, lo que ha hecho que Taiwán se convierta en uno de los puntos de conflicto más importantes en el panorama geopolítico actual. En la escena internacional, pocos países reconocen oficialmente a Taiwán debido a la presión de China, que amenaza con sanciones económicas o el fin de sus relaciones diplomáticas a cualquier país que apoye la independencia de Taiwán. Esto significa que, aunque muchos países comercian con la isla y mantienen relaciones no oficiales, evitan reconocerla formalmente para no arriesgar sus lazos comerciales con China, que es una de las economías más grandes y dinámicas del mundo. Este riesgo es demasiado alto para la mayoría de los países, ya que perder acceso al mercado chino podría tener graves consecuencias económicas para ellos. En conclusión, Taiwán es un territorio con una autonomía de facto, pero su estatus oficial sigue siendo ambiguo y sin un reconocimiento formal. La isla ha construido una identidad propia y funciona como una nación independiente en la práctica, con su propia democracia, economía y sistema de gobierno, pero vive bajo una constante tensión debido a las reclamaciones de China. Este conflicto no solo afecta a Taiwán y China, sino que tiene implicaciones globales, especialmente debido a la importancia de Taiwán en la tecnología y a las tensiones entre las principales potencias, Estados Unidos y China.